Detrás de las elecciones se desarrolla un complejo entramado logístico. El coste de celebrar las próximas elecciones generales es de 130 millones de euros, de los que algo más de 2.100.000 se destina aquí, a Aragón. Desde el diseño de las papeletas hasta la correcta distribución de todas estas urnas. En apenas unos días se han impreso solo para Aragón casi 19 millones de papeletas. En el polígono de Cogullada las máquinas trabajan a destajo. Esta imprenta lleva más de 30 años dedicada a la impresión de papeletas electorales. Los plazos son limitados y no hay margen para el error. En estas elecciones vamos a hacer para el Senado de Huesca 180.000 papeletas, que es el censo que ellos tienen más un tanto por ciento de roturas, estropeo, una caja que no llega, y para Zaragoza aproximadamente yo calculo que serán unos 10 millones de papeletas para el voto, para el Congreso de los Diputados. Para imprimir todo y entregar todo no llegan a 10 días. Para el voto por correo tenemos máximo 4 días y para el resto tenemos otros 4 días más, teniendo en cuenta, claro, que estamos hablando de 10-12 millones de papeletas. Eso son muchísimas horas de trabajo. Por muy rápido que vaya una persona, necesitas un equipo de 10-12 personas dedicado solo a eso. Aquí tenemos el departamento de maquetación, diseño y preimpresión. Es el primer paso, una vez que ha sido adjudicatario de las papeletas, la realización de las papeletas, es el primer paso que todo el mundo tenemos que hacer para poder sacar una prueba. A mí me llega un PDF con las candidaturas proclamadas y entonces yo lo convierto los textos para luego poderlos maquetar. Yo ya tengo previamente hecha una plantilla con un modelo que me han mandado y procedo ya directamente con las medidas a poner todos los textos de todos los partidos. Bueno, en total, pues ¿qué me puede costar esto? Pues 1 hora y media o algo así. Ya tenemos el conforme de la Junta Electoral Central. Ahora lo primero que hay que hacer es montarlas, es decir, poner todas las papeletas que nos caben en un pliego de máquina. En este caso, por ejemplo, nosotros imprimimos 36 papeletas en cada pliego de máquina, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que vamos aproximadamente a una velocidad de 10.000 pliegos hora. En 8 horas sacamos 2,5 millones de papeletas. Si trabajamos a 2 turnos, de 6 a 2, de 2 a 10, sacamos 5 millones. Como hemos dicho que vamos a hacer más o menos unos 10 millones, 11 millones, pues en 2 días podríamos dejar acabadas. De imprimir, que es la parte fácil. Esto es una guillotina con un programador que se encarga de cortar las papeletas a su tamaño final. Una vez que están cortadas a la guillotina, las vamos agrupando por partidos políticos. Dentro de esos montones hay que fajarlas de 200 en 200 unidades y cada 2.000 meter en una caja. Una caja que lleva una ventanita para ver el partido político que tiene, para que no haya confusión ninguna y aunque esté la caja cerrada se pueda ver. Y ya no se hace más, se lleva a la delegación de gobierno donde ella nos dice y nuestro trabajo, fin y hasta la próxima. En apenas unos días los colegios aragoneses deben estar provistos del mobiliario electoral. Pero ¿quién se encarga de asegurar todo este operativo? ¿Cuántas personas son necesarias para distribuir las más de 6.500 urnas que se reparten por toda la comunidad? Estamos yendo hacia un almacén en donde tienen depositadas todas las urnas, todas las cabinas para los procesos electorales de los colegios de Zaragoza capital. Lo primero que se hace es, mediante 4 o 5 camiones, distribuir en una semana lo más pesado, cabinas, soportes y las urnas. 2.174 mesas electorales y cada subdelegación de Huesca y Teruel distribuye en su provincia. La logística para preparar las elecciones es bastante complicado. ¿Por qué? Porque necesitamos 20 días con la problemática que tenemos, que está la Semana Santa por medio, de distribuir no solo las cabinas que estamos viendo cómo se distribuyen ahora, sino lo que es la documentación administrativa que van a utilizar las mesas y las papeletas. Todo lo que es el coste, el pagar, el transporte de esto, la confección de las papeletas, las retribuciones de la Junta Electoral, los representantes de la Administración, las dietas de los miembros de las mesas. El coste de las elecciones en Aragón es 2.142.000 euros. Con eso se paga absolutamente todo el proceso electoral. Una vez finalizado todo el proceso electoral, todo este material vuelve a este almacén hasta las siguientes. Bueno, pues comenzamos la ruta. Vamos al primer colegio.
Hacemos de 6 a 10. De 6 a 10 colegios en un día. Son unos 250 urnas por ahí. Nosotros hemos recepcionado aquí en el colegio el material, lo tenemos almacenado hasta el fin de semana de las elecciones. En este colegio hay 6 mesas electorales, se dejan unas urnas de reserva por si acaso y aquí pusieron 6 cabinas porque son 6 mesas electorales. Sí, por este colegio igual pueden llegar a pasar unos 1.300, 1.400 personas a votar. Bueno, pues ya está, veis cómo están precintadas y no se pueden abrir hasta que no acaben las votaciones y entonces pues ya solo falta que la gente el domingo se anime y venga a votar.